esta segunda reflexión de este Haris, como veis todos en vuestro programa, tiene el título Jesús, todo de Dios y de los hombres. Si las figuras de Marta y María, como nos ha dicho la madre en la primera charla, eran el icono de la vida del cristiano, ¿no? Con esta insistencia tan bonita que ella ha hecho sobre cómo lo importante no es el qué hace una y qué hace otra, sino del cómo, ¿no? Esta doble dimensión de servicio y de escucha. Si en ellas se cumple este icono de la vida cristiana, en Cristo, que es la charla que vamos a abordar ahora en segundo lugar, en Cristo esto se cumple de una manera definitiva, ¿no? Como todo en Él. A mí me gusta siempre pensar que Jesús no es un mero modelo de nuestra vida, ¿no? A veces de manera simplista pensamos que mirando a Jesús, mirando lo que Él hace y lo que Él dice, y nosotros de algún modo reproduciéndolo, pues estamos cumpliendo a la perfección la vida cristiana. Sino que me parece que es mucho más bonito, ¿no? Porque tiene más hondura, pensar que en cuanto que Jesús ha asumido todo lo nuestro, en Él está contenido también esto, ¿no? En Él está contenida esta doble dimensión de oración, de contemplación y de apostolado. Pero está contenida en cuanto que asumida por Él. Por eso, en esta clave, nos vamos a acercar a la figura de Cristo, ¿no? A la figura de Jesús, como aquel en el que se cumplen de manera perfecta, ¿no? De manera radical y última, esta doble dimensión de la vida cristiana. Y por otra parte, otra tercera cosa que antes de empezar me gustaría compartir o decir, ¿no? Es que acercarnos a la perspectiva que da título a esta charla, ¿no? Todo de Dios y de los hombres, pues es adentrarnos en un mar sin fondo que uno cuando empieza no sabe por dónde empezar, ¿no? Porque en esta expresión, ¿no? Todo de Dios y de los hombres, podríamos decir que está encerrada toda la cristología. Y por ello entonces, lo que vamos a intentar, lo que yo voy a intentar que hagamos, ¿no? Es hacer una aproximación a esta doble dimensión de vida, de escucha, de oración, de contemplación y de actividad, de misión, ¿no? De envío, no desde las acciones de Jesús, sino desde su propio ser, desde su identidad más profunda. Quizás sería, no sé si más fácil, pero acercarnos, ¿no? Cogemos el Evangelio y vemos qué hizo, ¿no? Como os decía al principio, venga, Nuria, ponte a hacerlo y aquí tenemos a la segunda encarnación de Jesús. Sino que lo importante, me parecía a mí, es comprender que lo que Jesús vive es fruto de lo que es. Y eso es en lo que a mí me gustaría que nos adentrásemos en esta clave. Pero antes de adentrarnos, ¿no? en este ser de Jesús, que es el que nos va a dar la explicación última, primero quiero hacer como quiero advertir de tres posibles peligros con los que nos podemos encontrar al hacer esta aproximación, ¿no? Tres posibles reduccionismos, que por tanto lo que voy a decir no es que sean tres errores, sino que comprendidos en la simplicidad de lo que voy a decir, nos podrían hacer perder un poco la hondura o la perspectiva de la cuestión. El primer posible reduccionismo es comprender a Jesús, a Cristo, ¿no? Mejor a Cristo que a Jesús, comprender a Cristo en su dimensión meramente histórica, ¿no? Es como si mirásemos al Hijo de Dios, como si comprendiésemos que el origen del Hijo de Dios está en la encarnación, ¿no? Ahí comienza, que es lo que se nos narra en los Evangelios, excepto en el prólogo de Juan. Todo comienza con un niño, ¿no? Nacido en Belén porque una madre previamente ha dicho hágase. Esto que es verdad, ¿no? Quien se atreve a discutirlo, esto que es verdad, ¿no? Es verdad que toda la vida de Jesús histórica está en conexión con el Padre y toda la vida de Jesús histórica está en misión, ¿no? En envío. Sin embargo, me parece que acudir a la entraña de la vida de Dios, ¿no? A ese previo, a la encarnación, nos puede ayudar a comprender por qué Jesús vivió como vivió, ¿no? Por tanto, el primer peligro eso sería como acercarnos a la vida de Cristo en su dimensión meramente histórica, ¿no? Nació, murió y a partir de ahí nosotros hacemos un discurso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente, ¿no? Porque Él tiene un antes, ¿no? Porque Él es Dios, ¿no?
todo lo que Él hace brota de lo que Él es. Segundo posible reduccionismo, ¿no?, que podemos hacer es el de... Este reduccionismo sería mirar esta doble dimensión de contemplación, ¿no?, o de oración y misión de manera separada, como si fueran dos elementos acumulativos, ¿no? Es como si nos acercásemos a Jesús en esta doble dimensión. Bueno, efectivamente Jesús tiene una intensa relación con el Padre, ¿no?, y basta leer el Evangelio para descubrirlo, y por otra parte es ineludible afirmar que Jesús se pasó los últimos años de su vida, que son precisamente los que nos quedan recogidos en los Evangelios, ¿no?, se pasó haciendo el bien. Por tanto, se pasó su vida, ¿no?, gran parte de su vida, como el enviado, como aquel que ha sido todo de los hombres. Pero una vez más, como digo, esto es verdad, por eso no es un error, sino un reduccionismo. Esto que es verdad puede perder su hondura si se ve así, ¿no?, porque precisamente lo que yo voy a intentar exponer es que no podemos separar de modo alguno estas dos dimensiones en Jesús. En Jesús no son dos dimensiones acumulativas, no es su relación con el Padre como el inicio de su misión, ¿no?, sino que misión y relación con el Padre, como vamos a ver ahora, están absolutamente relacionadas. Y tercer posible reduccionismo es, lo he llamado así, no es mirar a Jesús como el revolucionario social por antonomasia. Esto lo vamos a entender muy bien. Absolutizar en Jesús su dimensión contemplativa, ¿no?, su dimensión de encuentro con el Padre, su relación de profunda intimidad con el Padre, esto la verdad que no ha sido ni en la tradición ni en la reflexión teológica un objeto de estudio, ¿no? Pero sin embargo, ha habido muchas reflexiones que, eliminando o poniendo más en la sombra esta primera dimensión, se han centrado en la misión de Jesús, ¿no?, sesgándola del conjunto y por tanto perdiendo la perspectiva real, ¿no? Y así se nos ha subrayado pues el Jesús de los pobres, ¿no?, el Jesús amante de los pecadores, de las prostitutas, de las mujeres que nadie tenía en cuenta, ¿no?, el Jesús de los ladrones, de los estafadores, ¿no?, este Jesús que, una vez más, tenemos que decir, esto es verdad, este Jesús, pero quedarnos en este Jesús, ¿no?, es perder una vez más la perspectiva que tiene. Se ha convertido, de hecho, en la Iglesia en una perspectiva tan sesgada que incluso en algún momento ha tenido que ser recolocada, ¿no?, porque es evidente que a Jesús le preocupaban los hombres, y a Jesús le preocupaba la justicia, y a Jesús le preocupaban las mujeres y las prostitutas y los ladrones, ¿no? Pero esto solamente puede ser comprendido desde su misión de conjunto, que no es otra que la salvación. Por tanto, viendo estos tres posibles reduccionismos o peligros, me parece que teniéndolos presente, ¿no?, me parece que nos podemos adentrar en lo que a mí me gustaría proponeros. Frente a estos tres, ¿no?, me parecía que para entrar de una manera equilibrada en esta verdad de Jesús, ¿no?, como el todo de Dios y todo de los hombres, es absolutamente necesario mirar la vida de Dios en su entraña más profunda, ¿no? Esta mirada atenta me parece que nos puede dar las claves de comprensión adecuadas para que, sin eliminar todo lo anteriormente dicho, no se pierda esta perspectiva del Dios manifestado en Jesucristo. Por tanto, ahora yo os pido que vamos a hacer un pequeñísimo esfuerzo de comprensión de unos temas que son un poquito así, ¿no?, teológicos, pero que me parece que son, o yo es donde he encontrado la clave de comprensión de esta doble dimensión. Vamos a acercarnos, seguro que todo lo que voy a decir lo sabemos, o a lo mejor lo tenemos que recordar, no voy a intentar simplificarlo mucho con el peligro a lo mejor de dejarme algún hilo suelto, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, todos sabéis, no sé si, pero bueno, yo sin pisar así voy a intentar hacerlo con las manos, ¿no? Todos sabemos que la vida de Dios, ¿no?, que Dios es un Dios Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no?, y que en la teología la vida de Dios en sí misma se ha llamado Trinidad inmanente, es decir, la vida de Dios en sí, antes de lo que se ha llamado Trinidad económica, es decir, la vida de Dios manifestada, ¿vale? Son como dos dimensiones de la vida de Dios, la vida de Dios en sí
Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la entraña de la divinidad, ¿no? Y esta divinidad que se ha abierto, que esta es la gran novedad cristiana, ¿no? Esta Trinidad que ha abierto sus puertas y que se ha bajado, ¿no? En distintos pasos y se nos ha ido manifestando, se nos ha ido revelando. Y esto es lo que llamamos la Trinidad económica, es decir, el plan de salvación de Dios. Pero en la Trinidad económica, como en la Trinidad inmanente, tenemos, ¿no? Dicho así con mucha simplicidad, tenemos a los tres: Padre, Hijo y Espíritu. Hasta aquí está claro, ¿no? En la Trinidad, fundamentalmente, hay una dinámica de amor y comunión, que es la que genera el espacio, ¿no? De la vida de Dios. Comunión, ¿no? Comunión y amor. Y aquí es donde vamos a la cuestión, ¿no? El Hijo, que es donde estamos, Jesús, todo de Dios y de los hombres, el Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que todos lo sabemos también. El Hijo, decimos que es el generado por el Padre, ¿no? El Padre ha generado al Hijo. Aquí no podemos meternos en cuestiones de... Entonces, ¿el Padre existía primero? No existía primero, ¿no? El Padre es Padre en cuanto que hay un Hijo, el Hijo es Hijo en cuanto que hay un Padre. Por tanto, Padre e Hijo, no es que haya uno primero que otro, ¿no? Pero el Hijo, en la Trinidad inmanente, estamos todavía antes de la revelación, el Hijo ha sido generado por el Padre, ¿vale? Entonces el Hijo es el generado por el Padre. Y cuando la Trinidad se abre, ¿no? Y se manifiesta, el Hijo es el enviado por el Padre, ¿no? Entonces, nos vamos a acercar al Hijo, Jesús, por eso decía, no podemos perder esta dimensión que está detrás porque es fundamental. El Hijo es, por una parte, el generado, ¿no? Ya entendemos, ya sabemos lo que es el generado, y por otra parte es el enviado, ¿no? Vale, ¿hasta aquí está claro? ¿Sí? Vale, porque si no, luego todo está apoyado en esto, ¿no? Por tanto, en esta doble dimensión, ¿no? Es donde precisamente se fragua este ser todo de Dios y de los hombres. ¿Por qué es el generado? Tiene una relación absolutamente estrecha con el Padre, ontológica, es decir, que brota de su propio ser, que la relación con el Padre no es accidental, no es que, bueno, pues le dio por ahí, porque tenía un Padre, sino que es que el Hijo es Hijo en cuanto que tiene un Padre, por tanto, es todo de Dios, es decir, su relación con el Padre va a ser esencial, ¿entendido? Pero es todo de los hombres, porque también en su esencia es el enviado a los hombres, y por tanto, son como las dos direcciones, ¿no?, que se dan en Jesús, estas dos direcciones que se dan en Jesús y que será en la que nos adentremos ahora, tienen como apoyo su propia vida. Es decir, la propia vida de Dios. La propia vida de Dios es relación y es envío. Por tanto, Jesús es todo de Dios y todo de los hombres. ¿Hasta aquí? Vale, yo creo que lo más así, ¿no?, está dicho. Por tanto, su misión y su relación con el Padre brotan precisamente de su esencia, de lo que Él es en sí mismo, ¿no? Su existencia histórica, por tanto, que es donde nos vamos a adentrar ahora, no será sino reflejo de su propio ser, ¿no? De su propio ser en perfecta comunión con el Padre, porque es el generado, y en continuo envío a los hombres, porque es el envío. ¿Sí, Nuria? Mira, así como... Vale. Por tanto, Jesús, que es el Hijo, como una persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, ¿no?, es el que nos va a hacer comprender desde su ser Hijo esta doble dimensión propia de su existencia terrena. Así Jesús como Hijo es, me parece a mí, la perspectiva adecuada que nos ayuda a comprender esta doble dimensión. Porque es Hijo generado, es todo de Dios, y porque es Hijo enviado, es todo de los hombres. Solo, por tanto, desde esta verdad, me parece que es desde la que podemos comprender con hondura la humanidad de Jesús. Dicho esto, ¿no?, y apoyándonos en esta fundamentación que me parece que nos hace comprender este equilibrio que se da en Jesús entre acción y contemplación, ¿no?, vamos a acercarnos a su existencia histórica. Porque en ella vamos a descubrir esto que acabo de decir de un modo muy claro. En Jesús, este equilibrio se da de manera radical porque es un equilibrio, repito, que brota de su propia esencia, que brota de lo que Él es. En el Evangelio de Juan, en el prólogo, Juan 1,18, la frase con la que se concluye el prólogo, dice Juan: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer.
En esta frase queda resumido todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Él, a Dios que nadie lo ha visto jamás, al Padre, ¿no?, nos lo ha revelado el Hijo, porque el Hijo es el único que ve al Padre. Por tanto, esto nos sitúa ante la afirmación de nuestro binomio, ¿no?, que es todo de Dios y todo de los hombres. Jesús, vamos a ver que habla constantemente a partir de su relación con el Padre. Y a partir de este diálogo, que él va a considerar como el diálogo que constituye su vida, y siendo todo de Dios, es todo de los hombres. Dice Ratzinger, Benedicto XVI, dice un parrafín, ¿no?, que me parece que lo dice con mucha belleza, ¿no? Dice: el lazo que une a Jesús y al Cristo, la imposibilidad de separar la persona y la obra, la identidad entre el hombre y su acto de entrega, son el vínculo de unión entre el amor y la fe, ya que el yo de Jesús, su persona, que constituye el punto central, tiene esta propiedad. Su yo, el yo de Jesús, no es en modo alguno un yo independiente, sino un ser que procede del Padre y un ser para el vosotros de los hombres, ¿no? Por tanto, en su ser hijo, en el ser hijo, ¿no?, en la identidad de hijo, es donde encontramos el gozne que vertebra su ser. Generado y por tanto llamado a una constante comunión con el Padre, porque él es hijo en cuanto que tiene un Padre, y enviado por este para revelar a los hombres que su auténtica vocación es la de ser hijo. O sea, aquí damos el segundo paso. Por tanto, en la clave de hijo es donde reside el lugar donde podemos esclarecer que Jesús es todo de Dios y todo de los hombres. Jesús es el Hijo. Ahora bien, siendo el Hijo, no es sino un ser para. Todo él es Hijo, palabra y misión, y dice Ratzinger, su obra llega hasta lo profundo de su ser y se identifica con él. Lo que le caracteriza es la unidad de ser y acción. No podemos, por tanto, olvidar que todos los evangelios lo que van a testimoniar precisamente es esto, que las palabras y acciones de Jesús no son sino el fruto de que él es el Hijo. No son sino el fruto de que él es el Hijo del Padre. Por tanto, ahora, vista esta relación intrínseca, ¿no?, que se da, esta relación que no se puede separar, que se da en Jesús entre oración, contemplación y misión, vamos a comenzar por la primera, ¿no? Hemos visto las tres posibles dificultades con las que nos podemos encontrar a la hora de afrontar este tema. Hemos visto que estos tres posibles reduccionismos desembocan en una verdad que nos da luz sobre el tema, y es que Jesús es el Hijo, y en cuanto que es Hijo, generado y enviado. Y esto, que es lo que le hace vivir en continua relación con el Padre y en continua relación con los hombres, ¿no?, se da en su vida histórica, aunque hay una anterior, como hemos visto. Entonces ahora vamos a entrar en lo que son estas dos dimensiones concretas, ¿no? Yo lo voy a hacer para que podáis hacer, ojalá, una lección seguida del Evangelio de Lucas, también con el Evangelio de Lucas, ¿no? Como la madre ha hablado también al principio de él, pues así no nos vamos a otro Evangelio, ¿no? Entonces empezamos. La oración, ¿no?, la primera parte de este binomio, centro de la vida de Jesús, ¿no? Y me he querido fijar en esta expresión de Jesús en el Evangelio de Juan cuando dice: el Padre y yo somos uno. Vista, por tanto, esta relación tan fuerte e intrínseca que se da entre estas dos dimensiones de oración y misión en la vida de Jesús, vamos a comenzar por la primera. Jesús como el que es todo de Dios, ¿no? Si, como hemos dicho ya varias veces, Jesús es el generado por el Padre y su identidad propia está referida a su filiación, es decir, a que es Hijo, ¿no?, y por tanto a que hay un Padre, ¿cómo no va a ser decisiva su relación con Él? ¿Cómo no va a ser decisiva la relación con el Padre, ¿no? La oración de Jesús nos descubre precisamente la profundidad del propio yo de Jesús. Yo pensaba esto esta semana preparándolo, que no es que Jesús viva un momento de gracia y de repente descubra al Padre, ¿no?, como cuando nosotros contamos nuestra conversión o nuestro encuentro con Jesús, ¿no?, fue tal día, tal hora, que a mí me cambió la vida porque me encontré con Él a través de este texto, ¿no?, y a partir de ahí empecé a tener una relación con Dios, ¿no?, sino que en Jesús esta relación que va creciendo, ¿no?, y que se va esclareciendo porque Él es hombre, verdaderamente hombre, no es una decisión que nace de un momento concreto, sino que forma parte de su vida.
La oración, por tanto, es el ontanar de donde emana su enseñanza. Es lo que le da su propia autocomprensión. En ella, en esta relación con el Padre, es donde Él encuentra su propio yo, donde Él encuentra que es hijo, y esto se convierte en la realidad sobre la que gira toda su vida. Los evangelios están sembrados, ¿no?, de momentos en los que Jesús nos dice explícitamente que se va a rezar, ¿no? Podríamos decir que la cristología, ¿no?, toda la vida de Cristo, todo el estudio sobre Cristo se puede realizar solamente, podríamos hacer un acercamiento a ella desde esta dimensión, ¿no? Cómo Jesús se ha ido configurando como el Cristo, ¿no?, a partir de esta relación con el Padre. Dice Ratzinger también, dice Lucas, el Evangelio de Lucas da a entender que todo el hablar de Cristo, la cristología, no es otra cosa que la explicación de la oración de Jesús. Toda la persona de Jesús, esto me ha parecido precioso, está comprometida en su oración. Toda otra explicación de la persona de Jesucristo se quedaría en una cáscara externa. La de Jesús, que bueno, hizo milagros, curó, fue, vino, predicó, bien. Pero eso sería una cáscara externa, dice Benedicto XVI. La participación en la oración de Jesús es, mirad qué gordo, el presupuesto para conocerle y comprenderle. Por tanto, hablar del Hijo, ¿no?, es hablar de la oración. Entender al Hijo requiere, por nuestra parte, participar o adentrarnos en esta relación de Él con el Padre. Y como decíamos al principio, ¿no?, si la comunión es precisamente lo que está dentro de la vida de Dios, ¿no?, no podemos decir que con la encarnación esta comunión se rompe, ¿no? Sería horrible, ¿no? Dios es comunión y como Él se encarna, ¿no?, ahí hay una ruptura que rompe esta comunión, ¿no? Sino que esta comunión de Jesús con el Padre sigue siendo, a lo largo también de su vida histórica, el motor vital de su vida. Una comunión que está presente en la vida de Jesús constantemente, ¿no? Comunión por el Padre, por el Espíritu. Hasta tal punto esta comunión es esencial en la vida de Jesús, esto me ha encantado leerlo, ¿no?, que a la hora de responder a la pregunta de la identidad de Jesús, ¿no?, a lo largo del estudio de la teología y de los primeros siglos sobre todo, la conciencia eclesial impuso el título Hijo sobre todos los demás, incluso sobre el de Cristo y Señor, que son los primeros títulos que aparecen del resucitado. Es el Señor, ¿no?, el Cristo. Pues en la Iglesia prevaleció en la conciencia eclesial que ante todo Jesús, si era algo, además de todo eso, era Hijo, ¿no? Este título que surge claramente de los Evangelios. Y dice Ratzinger, dice, llamarle Hijo es la correspondencia más estricta con el centro de la figura histórica de Jesús. Por tanto, las palabras y las obras de Jesús, ¿no?, van a surgir de esta relación íntima con Él, con el Padre, ¿no? Y podríamos hacer, como digo, una lección, ¿no?, una lectura orante de la palabra con esta idea de fondo, ¿no? Yo os he elegido 3 textos para que en el tiempo de reflexión podáis leerlos, ¿no? El primero es Lucas 6, 12, 16, la llamada de los 12. No voy a entrar a hacer una lección de cada uno porque entonces pues estamos hasta pasado mañana, ¿no? Pero simplemente Lucas 6, 12, 16, simplemente un apunte para que lo podáis luego leer. Dice el evangelista, dice, por aquel tiempo subió Jesús a una montaña a orar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió entre ellos a 12 y los llamó apóstoles. Y empieza a decir el nombre de los apóstoles. Jesús, antes de hacer este acto que es como con el que se inicia su vida pública, ¿no?, el evangelista nos subraya que lo que hizo fue pasar toda una noche en oración. Es decir, incluso este primer acto de misión, que ni siquiera es hacer algo, sino elegir a aquellos con los que quiere compartir su vida, no es una elección pensada por él, ¿no? Bueno, pues a ver, he conocido a muchos, tengo muchos discípulos y hay muchos que me siguen, a ver quién son los mejores. Hombre, para una misión tan importante, ¿no?, para fundar la iglesia no elegiría unos peleles. A ver, y entonces empezó a mirar y dijo, este tiene algún fallito, pero bueno, dentro de lo malo no está mal, Pedro, venga Pedro, a ti. Bueno, Judas.
te veo cojear, pero bueno, yo creo que también eres así celota, yo creo que en peligro. Jesús no se puso a pensar, ¿no?, desde incluso su propia conciencia de hombre, cuáles serían aquellos que le vendrían bien para desarrollar la misión, que es una cosa muy buena, ¿no? Para eso Dios nos ha hecho inteligentes, no podemos actuar a lo loco, hay que pensar. Pero el evangelista no nos subraya eso, no nos subraya que se sentó, ¿no?, y hizo un discernimiento ignaciano, pros y contras de elegir a Pedro, pros y contras de elegir a Juan. Juan tiene muchos pros, yo creo que este de los primeritos. Sino que lo que nos subraya el evangelista es que se fue toda la noche a orar. Nosotros con 10 minutillos lo arreglamos. A ver qué hago hoy, esto o esto. Esto, discernido. Bueno, pues él, que era el Hijo de Dios, que estaba en total comunión con el Padre, nada más y nada menos que toda la noche y en la montaña. Es decir, que no le pillaran muy a mano. Otro momento esencial, ¿no?, que aparece esto de manera muy clara, es la confesión de fe de Pedro. En Lucas 9, 18, 24. Dice, estando él una vez orando a solas, se le acercaron los discípulos y él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Le contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha surgido un profeta de los antiguos. Y Jesús les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Mesías de Dios. Él les ordenó que no dijeran nada a nadie, etcétera, etcétera. Esta confesión de Pedro, que está en todos los sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, incluso en Juan, aunque de una manera distinta, ¿no?, nos subraya claramente también esta dimensión orante de Jesús, ¿no? Y os quiero leer un texto del libro de Jesús de Nazaret, que comenta Benedicto XVI este texto preciosamente. Dice, los discípulos quedaban incluidos en este estar solo, en su reservadísimo estar con el Padre. A los discípulos se les concede verlo como aquel que habla con el Padre cara a cara, de tú a tú, como hemos visto, dice él, al comienzo de este libro, del libro de Jesús de Nazaret. Dice, pueden verlo en lo íntimo de su ser, en su ser hijo, en ese punto del que provienen todas las palabras, sus acciones, su autoridad. De esta forma de ver a Jesús se deriva su fe, su confesión. Sobre esto se podrá edificar después la Iglesia. Tú eres el Hijo de Dios. De esto, de ser hijo, repito, de su ser hijo provienen todas sus palabras, todas sus acciones, toda su autoridad. Incluso, dice Ratzinger, y de esta forma de ver los discípulos a Jesús se deriva su fe y aquí su confesión. Por tanto, conocer a Jesús, ¿no?, el conocimiento incluso que hicieron los discípulos, es conocer su intimidad con el Padre, ¿no? Los discípulos captan el misterio profundo de la persona de Jesús cuando le reconocen hijo. Los discípulos perciben quién es Él, no cuando dicen, pero cuántas cosas hace. ¿Recordáis el centurión? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. La tradición recoge que lo que hace reconocer, el punto que nos hace reconocer quién es Él, es que es el Hijo. Y último texto que podemos meditar en esta mañana, la transfiguración. Lucas 9, 28, 36. 8 días después de estos discursos, tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y se subió a la montaña a orar. Mientras oraba, Jesús, su rostro cambió de aspecto y sus vestidos resplandecían de blancura. De pronto 2 hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos. No voy a leer el texto entero porque es muy largo, ¿no? Pero en la transfiguración nos volvemos a encontrar a este Jesús en oración, en intimidad con el Padre, ¿no?, que quiere revelar a los suyos, a sus discípulos más íntimos, quiere revelarles y quiere revelarles su gloria, que será la que les dé la fuerza para afrontar la pasión porque van a Jerusalén. Quieren que afronten esto desde la conciencia una vez más de que Él es el Hijo. Y os leo, creo que es el último texto de Ratzinger, a mí me encanta y creo que no sé si se puede decir mejor, ¿no? Dice él, la transfiguración es un acontecimiento de oración.
Se ve claramente lo que sucede en la conversación de Jesús con el Padre, la íntima compenetración de su ser con Dios que se convierte en luz pura. Y atención, dice, en su ser uno con el Padre, Jesús mismo es luz de luz. En ese momento se percibe también por los sentidos lo que es Jesús en lo más íntimo de sí y lo que Pedro trata de decir en su confesión de fe. El ser de Jesús en la luz de Dios es su propio ser, Hijo. Concluimos, por tanto, ¿no?, esta parte en la que he intentado mostrar y presentaros algún texto que nos ayude a ver cómo esta relación con el Padre, ya digo, no es algo aleatorio, no es qué piadosín era, Jesús qué piadosín, ¿verdad? Es que siempre que hacía algo y él rezaba, porque eso ya sea su madre, que antes de hacer cualquier cosa hay que poner una vela a la Virgen, nunca mejor dicho, le hago una vela a su madre, mira madre una velita que tengo que elegir a los discípulos, sino que la relación de Jesús con el Padre brota de que es el Hijo. ¿Y cómo es el Hijo? No puede sino estar en relación con el Padre. Porque, repito, y a mí esto me ha dado mucha luz, ojalá y os la dé a vosotros, porque si no, Jesús es este modelín simplón que rezaba y que hacía cosas como nosotros, ¿no? Y es que hay una discontinuidad tremenda, ¿no?, que le hace ser quien es. Es que él no rezaba y luego hacía cosas. Es que él era el Hijo. Por tanto, quien es Jesús solo se puede decir cuando se le ve orando, porque, insisto, es el Hijo. Y según el testimonio de la Escritura, el centro de la vida y de la persona de Jesús es su permanente comunicación con el Padre. Y quedarnos en otras cosas, pues es quedarnos en la puntilla del vestido, ¿no? Uno ve, como dicen, ¿no?, un tonto es el que ve a uno señalando a la luna y se fija en el dedo. Pues de algún modo, ver el Evangelio, no viendo hoy Jesús que curó al ciego y qué tal, que ahora entraremos en ello, que efectivamente esos son signos de su salvación, quedarnos en eso es mirar el dedo, ¿no? Pero yo quiero hacer, antes de pasar a lo que significa que Jesús también es todo de los hombres, a mí me gustaría porque para mí esto también ha sido muy importante, comprender que esta relación con el Padre de Jesús, esta oración de Jesús, no es una oración intimista. Jesús no está orando con el Padre, ¿no?, ahí recogidín, pobrecín, ¿no?, en una relación pues en el que le cuenta, mira Padre, voy a elegir a Pedro, ¿qué te parece? Pues estoy un poco triste hoy, la verdad, no sé si elegir hoy o mañana, porque hoy no sé si yo me levanto con el pie izquierdo. Esta oración nuestra a veces tan subjetiva, tan de lo que me pasa, tan de lo que tengo que hacer, tan de cómo me siento. La oración de Jesús no va por ahí. Ojalá y nos pudiéramos desprender como de esta comprensión, que yo creo que no tendremos, pero por si acaso, de un Jesús que vive su relación con el Padre, podríamos decir, como un refugio, ¿no? El pobre tiene la misión que tiene allí a toda esta prole de desdichados que no paran de darle disgustos, y entonces el pobre, cuando ya no puede más con estos que no terminan de entender, pero bueno, tanto tiempo contigo y todavía no me conoces, pero Felipe, sí que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, ¿pero de qué está hablando? Y Jesús, el pobre ya desesperado de que no entiende nadie, se va a la montaña y dice, bueno, Padre, tú y yo somos uno, menos mal que estás, tú me entiendes, ¿no? Tú el Padre, yo el Hijo, ¿no? Aquí el Logos encarnado, menos mal que podemos hablar tú y yo un lenguaje que merezca la pena. Con esto, pues el pescado, la red, no llegamos a más. Sino que, precisamente en esta relación con el Padre, que no es intimista, es donde brota y donde se despliega su misión. Su misión, que como veremos ahora, pasa por todo esto, ¿no? Que digo un poco de manera ridícula y que no es así, pero puede serlo, ¿no? El amor a los hombres nace precisamente de aquí. No es que, repito, Jesús tenga una relación preciosa con el Padre, que le da una serenidad, le da equilibrio emocional, ¿no? Es lo que le da a él, pues, bienestar, ¿no? Es su psicólogo. No, sino que precisamente en esta relación con el Padre es donde nace, en esta relación divina del Padre con el Hijo, es donde nace la misión. Una misión que precisamente se fue aquilatando en lo que suponía, y esto es muy importante, en lo que suponía que él ejercía su filiación. En cuanto que él era hijo, en cuanto que él ejercía como hijo, su misión se desplegaba. Por eso Jesús es todo de Dios, y desde ahí brota
que también es todo de los hombres. Si en la parte anterior, ¿no?, en la relación de Jesús con el Padre, en esta dimensión más contemplativa, su filiación nos hacía mirar que porque es hijo, porque es generado, está en relación con el Padre, ¿no? Ahora, su filiación nos hace mirar que porque es hijo, es el enviado por el Padre, ¿no? Es el enviado por el Padre a los hombres. Por tanto, si la relación con el Padre, decíamos, no es una decisión que toma un día en un éxtasis, ¿no?, que a partir de ese día pues empezó a tener una relación con el Padre, tampoco hubo un día en el que empezó a comprender que había sido enviado a los hombres. Aquí, claro que sí que hubo un día en el que empezó a comprender, porque como verdadero hombre crecía en sabiduría y en gracia, y él progresó en su conocimiento de quién era, pero en su entraña más profunda, ¿no?, en su ser hijo, no hay un momento en el que es el enviado, sino que él es el enviado desde el principio. Y por tanto, es todo de los hombres desde que es, ¿no? Y esto me parece que es importante. ¿Y para qué ha sido enviado a los hombres? Pues para algo muy sencillo. ¿Por qué ha sido enviado él y no otro? Pues porque ha sido enviado para hacernos hijos en el Hijo. La misión de Jesús no consiste en hacer milagros. La misión de Jesús no consiste en predicar, pero sí consiste en hacer milagros, en predicar. La misión del hombre consiste en que nos enteremos de una vez por todas que tenemos un Padre, que somos hijos, y que entonces hay un amor que nos precede, y hay un amor que nos acompaña, y hay un amor que está en el destino de nuestra vida, y por tanto ya no somos huérfanos. Y para esto hace milagros, hace el pino, o lo que haga falta. ¿Entendéis? Vino el Hijo para que tú y yo nos enterásemos de que somos hijos. Esa es la misión. Entender la misión de Jesús. Vamos a repartirnos. Venga, pues a ver, de esta parte de mi izquierda, buscad cuántos milagros hizo. Vosotros, cuántas parábolas. Vosotros, no es un cúmulo de qué cosas concretas hizo, que claro que ahí es donde nosotros nos podemos acercar a esto que está detrás. Aquí es donde se esclarece, ¿no? Su misión es revelarnos la paternidad de Dios. La filiación, por tanto, es su realidad radical desde el principio y la que va conformando su misión y su vida. Y por tanto, según se va abriendo de modo más consciente y progresivo, así se va abriendo la conformación de su propio ser. Pero siendo todo de Dios, ¿no?, es todo de los hombres. Y si al mirar a Jesús como todo de Dios nos aproximamos a esta relación de Jesús con su Padre, como lo constitutivo de su existencia, ahora, al mirar a Jesús como todo de los hombres, nos acercamos a su misión. A esta dimensión, ¿no?, que como hemos dicho ya 1000 veces, y quizá diré 2000, ¿no?, es inseparable, porque forma parte de su esencia divina. Esta comunión que le hace ser el Hijo, ¿no?, y por tanto pura receptividad, porque siempre está recibiendo, es lo que le impulsa a la misión. La misión, que, como decía, es ser hijos en el Hijo. Y Él mismo, Jesús mismo, se convierte en el cauce de la salvación de todo hombre. Por tanto, y esto me parece precioso, ¿no?, si en el origen, decíamos, si en el origen está la comunión, ¿no?, si en el origen de Dios está la comunión, en el horizonte lo que está es la salvación. Por eso en Dios se da todo de Dios y todo de los hombres, porque en Él se da la absoluta referencialidad al Padre, porque es el Hijo, porque es Dios, y la absoluta referencialidad al hombre, porque es el Salvador. No es solo el Salvador, es la salvación. Ahora veremos. Por tanto, la misión del Hijo es convertirse en este cauce de salvación, en esta salvación nuestra, binomio que se hace inseparable y que se hace, como decía esta mañana la Madre, la fundamentación de lo que tantas escuelas de espiritualidad han intentado buscar, ¿no?, equilibrar. Contemplativos en la acción, que nos hablará seguro Carolina el domingo, oración y misión, contemplación para la misión, ¿no? Este intento, decir, que aunque estemos todo el día trabajando de sol a sol, ¿no?,
¿Somos contemplativos? Y uno dice, pero explícame usted cómo vive eso. Y hacemos, no sé, un tocho así de estatutos para intentar decir que no podemos dejar de ser contemplativos, aunque nuestra vida sea estar todo el día con los enfermos. Pero, claro, porque es que si ahí no está el cauce de la salvación, estamos haciendo el mono, aquí, ¿no? Por tanto, esta doble dimensión de contemplación y misión, ¿no?, brotan de esta misión propia del Hijo. Y Jesús, ¿no?, esto me parece importante, os voy a dar alguna cita. Jesús es el enviado, ¿no?, es el Hijo enviado, y Él tiene una clara conciencia de ello. O sea, esto que os estoy diciendo no es una reflexión que se nos ocurrió ayer, ¿no?, o se le ocurrió a un teólogo o yo que sé a quién, sino que esto aparece continuamente en la Escritura. Yo os doy algún texto, por ejemplo, Juan 4:34, cuando Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra. O Juan 6:38, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O Gálatas 4:4, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O Filipenses 2:8, se humilló, se hizo obediente a otro, ¿no?, al Padre, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Gálatas 4:4, Filipenses 2:8. Hebreos 5:8-9, aún siendo hijo, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Ya consumado llegó a ser para cuantos le obedecen en causa de salvación. Y última cita que os doy, podríamos dar más, pero bueno, con esta yo creo que tenemos. Hebreos 10:7. Entonces dije, aquí estoy, he venido para cumplir, oh Dios, tu voluntad, como está escrito en mi libro. Por tanto, este ser enviado, ¿no?, este ser enviado a los hombres es una clara conciencia de Jesús en el Evangelio. Y uno se puede preguntar, ¿y enviado para qué?, ¿no? El propio Jesús en algún momento nos dice para qué. Ya hemos dicho para ser hijos en el Hijo, pero Patricia, ¿nos podrías concretar eso un poquito más? ¿Para qué? Y Jesús nos dice en Juan 10:10, ¿para qué? Pues mira, Lucía, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta afirmación, ¿no?, será el presupuesto de todo lo que vamos a decir. Podríamos detenernos, como os decía, en una y mil acciones de Jesús, como lo propio de su misión, en sí curó, en sí dijo, en sí hizo. Pero una vez más creo que esto sería empobrecer la misión del Hijo, sería quedarnos como en el adorno, ¿no? La misión de Jesús no es hacer cosas, Jesús no vino a hacer cosas, no es ni siquiera, y entendedme esto bien, la misión de Jesús no es ni siquiera sanar, hacer milagros, predicar, sino que estas acciones, todo esto brota de la raíz propia de su misión, que es para que tengan vida y la tengan en abundancia. El propio Evangelio de Juan, un poquito después, y esto era Juan 10:10, en Juan 11:25, dice, pone en boca de Jesús el evangelista, que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. O en Juan 14:6 dice también Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por tanto, Jesús, cuando dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y luego nos dice estas otras dos expresiones, en el fondo lo que nos está diciendo es que Él ha venido para que el hombre encuentre en Él la vida abundante, porque Él es la vida. Que no es otra cosa, esta vida abundante, no es otra cosa, sino tener la certeza de que tenemos un Padre, un Dios que es Padre, y por tanto, como os decía antes, amor infinito, incondicional, precedente, acompañante, amor que es meta y destino. Por tanto, toda la vida histórica de Jesús, toda su misión, brota desde esta certeza. Y será desde aquí, desde donde comprendamos todas estas otras acciones concretas. Para hacer este acercamiento, ¿no?, ya a lo más concreto, a lo que Jesús hizo y dijo, ¿no?, podríamos buscar muchos caminos, seguro que hay muchísimos. Yo he elegido uno, ¿no?, que me parece que nos puede dar una pista sobre cómo entendió Jesús, ¿no?, cómo entendió Jesús su misión, cómo entendió Jesús que nos tenía que dar esta vida abundante que era la vida del Padre. ¿Cómo Él concretó esto? Muy bonito, hasta ahora está todo muy bonito, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero ¿cómo? Pues yo os invito a que este cómo le veamos en Lucas 4:12-22. Cuando Jesús va a la sinagoga
de Nazaret y lee el texto del profeta Isaías. Os lo leo para que lo podamos desglosar un poquito. Dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, el rollo, lo abrió y dio con el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia. Y cerrándolo, se lo entregó al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él les dijo: hoy, en presencia vuestra, se cumple este pasaje que acabáis de oír. Este texto, ¿no?, que os invito a que lo leáis, si no puede ser hoy, pues cuando lleguéis a casa, está situado en el Evangelio de Lucas en un lugar privilegiado. El Evangelio de Lucas primero nos ha tratado todo lo que llaman el Evangelio de la infancia, ¿no?, que ha comenzado con todos los textos de la Anunciación, de la infancia, el nacimiento de Jesús, y termina cuando Jesús con 12 años va al templo. Aquí se cierra esta primera sección del Evangelio de Lucas. E inmediatamente después, ¿no?, aparece Jesús en su actividad en Galilea. Entonces, primero se nos habla de Juan el Bautista, ¿no?, luego se nos habla del bautismo de Jesús, y luego, esto es un dato que me ha parecido súper curioso, y luego aparece la genealogía. Y en la genealogía de Lucas nos da una vez más la clave de esta charla esta mañana. Porque dice, procede de tal, cual, y termina diciendo que Jesús procede de Dios y que procede de Adán. Por tanto, una vez más vemos como Jesús en sí mismo es todo de Dios y todo de los hombres. Hasta en su genealogía, Lucas nos deja patente que en su raíz hay dos focos de atención: Adán, y en Adán todos nosotros, y Dios, Padre, ¿no? Y ahí toda la vida de Dios. Después de la genealogía aparece, o sea, es como si en la genealogía de Jesús se nos proyectaran estas dos dimensiones de su vida, ¿no? Y aparecen inmediatamente dos textos: las tentaciones, donde subraya el evangelista que el Espíritu lleva a Jesús al desierto y Jesús ahí es tentado porque está en oración. Aquí vemos este todo de Dios. Y inmediatamente la presentación en Nazaret que acabamos de leer, ¿no?, como todo de los hombres, la misión. Y este fragmento, ¿no?, pone de manifiesto, por tanto, que Jesús ha sido enviado. Y el texto nos dice que ha sido enviado a 4 cosas, que yo voy a decir muy brevemente porque ya vamos terminando. Jesús dice que lo primero para lo que ha sido enviado, haciendo suyas las palabras del profeta Isaías, dice que ha sido enviado a evangelizar a los pobres. Evangelizar a los pobres, y esto a mí me ha ayudado, evangelizar a los pobres, cuando dice esto, no es simplemente, otra vez vamos a lo simple, ¿no? No es simplemente llevar la buena noticia a aquellos que no tienen comida, a aquellos que no tienen lugar para vivir, ¿no? Jesús no ha sido evangelizar a aquellos sin recursos, sino que evangelizar a los pobres significa que Jesús ha sido enviado a llevar la identidad de hijo a aquellos que no tienen identidad. Eso era el pobre de Yahvé. El pobre de Yahvé es aquel que no sabe quién es, o más bien, que sabe que su identidad, ¿sabéis cuál era? Nada. Por eso, a los fariseos, a los letrados, a los listillos del grupo les cuesta tanto acoger, porque ellos sí tienen ya una identidad. Ellos ya saben quién son. Soy el fariseo, soy el publicano, soy el levita, soy... El pobre es el que no es, y por eso acoge la palabra. Por eso, cuando Jesús nos dice venid a evangelizar a los pobres, lo que nos está diciendo es venid a deciros que sois hijos, pero solamente el que no se sabe nada es capaz de acoger que es hijo. He venido, en segundo lugar, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. He venido a liberar y a sanar. Sabéis que la palabra salvación viene de la raíz salud. He venido a traer la salud, la salvación, para aquellos que, sintiéndose una vez más carentes de ella, puedan acogerla. ¿Quién necesita un médico si no el que está enfermo, no?
¿Quién necesita la salvación sino aquel que se siente carente de ella? Por eso Jesús ha venido a aquellos que, o bien por cautivos, dice el texto, o bien por ciegos, es decir, aquellos que tienen una grave dificultad, aquellos que necesitan ser arrancados de la muerte. Para ellos es para los que ha venido, porque son aquellos únicos que serán capaces de acogerlo. Esto es muy triste, pero a mí me pasa, imagino que a vosotros también. ¿Cuándo rezamos más? Con más intensidad. Cuando peor pasamos, cuando necesitamos encontrar una respuesta a algo que nos está haciendo sufrir, cuando necesitamos de algún modo buscar una luz en medio de una oscuridad, ahí nos apostamos, ahí hacemos lo que haga falta, amor así, tino, con tal de encontrar una palabra, ¿o no? Y aquí me lo voy a pasar porque ahí tendríamos un montón, ¿no? Aquí es donde entraríamos, ¿no? En todas estas acciones de Jesús, que en el Evangelio de Lucas, están en Cafarnaúm y en Galilea, la curación de un montón de personas, ¿no? Desde esta dimensión. Y tercero, y vamos terminando, ha venido a poner en libertad a los oprimidos, es decir, a traernos esa vida abundante que brota una vez más del sabernos hijos. Estas son las concreciones de su misión, y ahí el evangelista Mateo nos pone la vocación de Leví. La vida abundante es la que nos libera de nuestras opresiones, que puede ser una mesa de impuestos o que cada uno podemos poner la nuestra, ¿no? Y finalmente ha sido enviado a proclamar el año de gracia. Sabemos todos, y aquí en Jaris lo hemos hablado más veces, que el año de gracia, esta ley jubilar que está en el Levítico, era un motivo religioso. Es decir, la tierra de Canaán, que era posesión de Dios, no podía ser vendida ni comprada. Y por tanto, el año de gracia era el que se ponían las cuentas a cero, el que empezaban de nuevo, ¿no? Era para Israel el recuerdo de la liberación del pueblo de Egipto, como esta liberación definitiva. Por tanto, al final, ¿no? Lo que Jesús quiere decir en la sinagoga es que a lo que Él ha venido es a romper con el pecado, a romper con todo aquello que nos hace no ser hijos. Que si Él ha venido a hacernos hijos en el Hijo, y esa es su misión, todo lo que se desprende de su misión, todos los milagros, todas las parábolas, todos los discursos, todo tiene un único objetivo, y es rompernos de todo aquello que nos separa de nuestro ser hijo, de nuestra lejanía de Dios, y revestirnos de esta identidad nueva. Y concluyo. Por tanto, la misión de Jesús, ¿no?, es fundamentalmente no solo la de ser salvador, sino la de ser Él mismo la salvación. Una salvación que, como ya hemos dicho, brota de su propia esencia, de lo que Él es en sí mismo. De modo que esta doble dimensión, todo de Dios y de los hombres, no puede separarse, porque no son dos cosas distintas, ¿no?, sino que Jesús se da esta indisolubilidad entre lo que Él es y lo que Él hace. Y termino diciendo una cosa que a mí me ha dado mucha luz, puede ser una tontería, ¿no?, pero a mí me parece que no está puesta a lo tonto ahí, ¿no? Después de esta parte de la sinagoga de Nazaret, aparece esta expresión cuando le ven hacer todos estos milagros, dicen, pero este no es el hijo de José, ¿no? Pero este que se ha creído, ¿a dónde va con todo? Si le conocemos, si sabemos su origen, ¿no? A mí me parece que esta expresión, ¿no?, y Jesús cuando le dicen esto dice, es que ningún profeta es escuchado en su tierra. Me parecía que aquí lo que Jesús nos está diciendo, o lo que el evangelista está subrayando, es que la salvación llega cuando le reconocemos una vez más como hijo. Porque es precisamente desde ahí, como hemos dicho insistentemente, desde su ser hijo, desde donde brota su vida de comunión con el Padre y de entrega a los hombres. Y por eso los que ven en Él al hijo de José, en vez de al hijo de Dios, impiden que su misión se pueda desplegar. Por eso Jesús no puede hacer milagros en su tierra. ¿Por qué no le ven como aquel que le proporciona la posibilidad de hacerlos, que es su filiación, su ser hijo, sino que este es el hijo de José? Por tanto, vamos a tener la Eucaristía en breve, y a lo mejor ahora no tenéis mucho tiempo de reflexión, pero a mí me gustaría que si no ahora, pues cuando lleguéis quizás a casa, o si esta tarde hay un rato, pues que leáis, yo os propongo un ejercicio de contemplación. Yo creo que en la vida de la fe a veces, o muchas veces, más que intentar llegar a conclusiones prácticas de
Yo lo he hecho 1000 veces en mi vida, ¿eh? O sea que, a ver, ¿y esto que me dice a mí, en mi vida, que tengo yo que cambiar? Muy bien, a ver, y ahora muy bien, padre, está precioso, pero ¿y qué hago ahora? ¿15 minutos de oración o 20? ¿No? Al final nosotros, lo concretito, ¿no? Lo pequeñito, bueno, ¿y entonces qué hago? Hablo solo media hora con mi marido, entonces ahora toca la hora y media, ¿no? O mira, no voy a Cáritas, quizá me tendría que plantear ir a Cáritas. Más que después de esa reflexión, decir, a ver, y yo para mí, que es nuestra gran tentación, ¿qué puedo hacer? Yo os invito a que hagáis un ejercicio de contemplación, que os olvidéis de vosotros y que le miréis a él. No, que miréis a este hijo como el generado y como el enviado, como aquel que procede del Padre y que por tanto su relación con él es indiscutible, y como aquel que por el Padre también ha sido enviado, y por eso es todo de Dios y todo de los hombres. Y ahí descubramos nuestra gran vocación, ser hijos, ¿no? Y ahí encontremos el descanso del corazón. Soy hijo, ¿no? Y como tantas veces hemos dicho, vosotros, que muchos sois padres o la mayoría, cuando un hijo está de la mano de su padre, ya puede haber alrededor lo que haya, que está con su papá, que está con su mamá, ¿no? Pues que hagáis esta experiencia hoy, ¿no? Que le miréis como el padre, como el hijo en el hijo, que os miréis a vosotros como el hijo es en el hijo, y que ahí hagáis un acto de confianza, ¿no? Soy hijo, por tanto nada tengo que temer.